Álvaro, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte como siempre. Gracias, Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi paisano. Fíjate, Ricardo, Bueno, Emilio González Márquez es de Lagos de Moreno, Jalisco, de esa región de los Altos, de donde hay estuvo. paisanos así, Álvaro. Sí, como Ramón Muñoz, el senador, que también es de ese municipio alteño. Oye, pero entiendo que tu tesis es que esto no es una anécdota aislada, esto de las copas y las frases y las mentadas de madre. ¿Esto refleja algo más, Álvaro? Sí, refleja un patrón de comportamiento no solamente de Emilio González Márquez en particular, sino de muchas autoridades a nivel de gobiernos estatales que han hecho por una parte, el uso de los recursos públicos de manera discrecional una escuela, y por otra parte la vinculación muy estrecha con la Iglesia Católica, particularmente con jerarcas como Juan Sandoval Íñiguez. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, desde que el PAN ganó las elecciones en 1995, la relación con Juan Sandoval Íñiguez ha sido muy estrecha. Claro que no tan groseramente ostentosa como la de Emilio González Márquez ahora, pero todo el mundo sabe en Jalisco que el que gobierna o cogobierna, digámoslo así, es el cardenal. Ocurrió con Cárdenas Jiménez, ocurrió luego con el propio Francisco Ramírez Acuña, y hoy de manera muy ostentosa, muy evidente, con el gobernador González Márquez. Pero también, si me permites, Ricardo, se trata de un comportamiento muy común en otros estados de la República, como es el caso de Querétaro, donde el obispo Mario de Gasperín cogobierna también con las autoridades panistas estatales, y en Guanajuato, donde el gobernador Juan Manuel Oliva también inclusive se da el lujo de acudir cada 8 días a la celebración religiosa, no solamente como un fiel más, algo que es muy respetable, sino haciendo evidente que se trata del gobernador muy estrechamente relacionado con la jerarquía católica. Oye, ¿y qué está pasando al interior del PAN y sobre todo en la conexión hacia Los Pinos? ¿Cómo se está viendo esta ultraderecha exacerbada? ¿Es un movimiento unánime o no? Bueno, no hay que perder de vista que tampoco el PAN es un partido monolítico, pero tampoco puede uno afirmar que hay un encontronazo, como hay quienes lo quieren hacer ver, entre la facción extremista de manera muy clara, identificada con la Organización Nacional del Yunque, y la corriente de Felipe Calderón. Hay una connivencia, una complicidad, diría yo, y si alguien tiene duda de ello, hay que remitirse a lo que el propio dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, ha dicho respecto de la actuación de Emilio González Márquez. La primera reacción de Germán Martínez, después de las expresiones insolentes, grotescas del gobernador de Jalisco, fue el hacerse el tonto, diciendo que no sabía bien a bien lo que había ocurrido y que tenía que hablar con el gobernador antes de emitir cualquier juicio. Sí. Después, si tú recuerdas, Ricardo, dijo que no había ningún problema, que en todo caso ya Emilio González Márquez se había disculpado, y que el uso de los recursos públicos de Jalisco para levantar el santuario de los mártires
que ascienden a 90 millones de pesos, ni más ni menos, pues no tenía nada de malo siempre y cuando estuvieran aprobados por el presupuesto. Hasta ahí se quedó. Sí. El caso es que esos 90 millones de pesos, o al menos los 30 que ha desembolsado el gobernador, no están contemplados en el presupuesto. Entonces, justamente eso revela que no hay ese choque que muchos quieren hacer creer. No hay que perder de vista también que cuando Germán Martínez se convirtió en candidato único a la presidencia nacional del PAN, lo primero que hizo fue establecer un pacto con el Yunque. Fue a Guanajuato a entrevistarse con Juan Manuel Oliva, el gobernador, y con la dirigencia estatal, después con Emilio González Márquez y después con el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, la santísima trinidad de gobernadores del Yunque, que están muy estrechamente vinculados a Felipe Calderón y a Germán Martínez. Oye, ¿de dónde salen, por cierto, ahora que hablas del Yunque, de dónde salen los juramentados? ¿Son una fracción del propio Yunque o es una fracción diferente? No, por supuesto. Entiendo que aludes a al reportaje que ayer publicó el Universal también, en el sentido de que hay una confrontación entre el grupo del gobernador Emilio González Márquez, a los que se identifica en ese reportaje como juramentados, y al grupo que encabeza el presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales. Sí. En realidad, y eso ha quedado muy, digamos, evidenciado con base en información documental y testimonial recogida desde el 2003 en mi libro El Yunque, la ultraderecha en el poder. Hay efectivamente, ese conflicto entre grupos, algo que es muy común en todos los estados de la República. Pero en efecto, en Jalisco los juramentados son la Organización Nacional del Yunque, por una parte, que están vinculados al gobernador Emilio González Márquez, y con los que tiene una riña abierta el grupo de Francisco Ramírez Acuña, representado por el presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales, y que en efecto apenas hace unos días se reflejó en la integración del Consejo Nacional del PAN en el Estado, cuando el grupo de Emilio González Márquez ganó apenas una tercera parte de los consejeros y las otras 2/3 partes las ganó el grupo de Francisco Ramírez Acuña. Pero el asunto va más allá de eso, Ricardo, porque hay otro grupo de juramentados que no son del Yunque y que están relacionados con Francisco Ramírez Acuña. Me refiero a los juramentados de otra organización de ultraderecha, que es la de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que están vinculados a Francisco Ramírez Acuña. Eso que en Jalisco también es un tema común. Juan Francisco. Álvaro, esta relación entre el gobierno y la iglesia que se ha evidenciado en Jalisco, ¿tú crees que se pueda dar también o que se esté dando en otros estados donde gobierna el PAN? Sí, por supuesto, Juan Francisco, buenos días, qué gusto saludarte. Por supuesto que se da, es algo cotidiano, y para los que viven, como decía yo hace un rato, en Guanajuato o en Querétaro, esto es ya un comportamiento ordinario por parte de las autoridades a todos los niveles, tanto a nivel del gobierno estatal como a nivel de los gobiernos municipales. Pero también ocurre en Baja California, donde tienen ya los panistas casi 2 décadas de ejercer el poder. También se manifestó en Yucatán en el sexenio que encabezó Patricio Patrón. Se da en Tlaxcala, inclusive, donde un expriista de pronto amaneció panista y se convirtió en gobernador, como es Héctor Ortiz. Se da en Aguascalientes y se da en San Luis Potosí. Se da en todos los estados donde el PAN tiene presencia. Y es algo que no es reciente. De hecho, si me permiten, Juan Francisco, Ricardo, yo les dedico un capítulo a este comportamiento de mi libro, el más reciente, El engaño, prédica y práctica del PAN,
en el que en este capítulo, la manipulación de la fe, describo cómo la vinculación entre las autoridades panistas, sean del Yunque o no del Yunque, es un patrón de comportamiento desde que comenzaron a ejercer el poder los panistas. Ahora, obviamente, con gobernadores como Emilio González Márquez se hace bastante escandaloso, pero no olvidemos que apenas el año pasado el que estaba en el centro del escándalo era el gobernador de Guanajuato, o ha ocurrido en otros momentos con el gobernador de Morelos, o en Nuevo León. En fin, no es una cosa que sea privativa de un solo nivel de gobierno, ni tampoco de una sola facción del PAN. Lo vimos con Vicente Fox, y también lo hemos estado viendo, si bien con una cierta un cierto recato, con Felipe Calderón, o de manera específica con su mujer. Como siempre, muchas gracias, Álvaro, por tu colaboración generosa. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias. Chale, pollito, ahora sí ya te lamenta. Es que esto no es una anécdota aislada, esto de las copas y las frases y las mentadas de madre. ¿Esto refleja algo más, Álvaro? Sí, refleja un poco por una parte, el uso de los recursos públicos de manera discrecional, una escuela, y por otra parte, la vinculación muy estrecha con la Iglesia Católica, Moreno, Jalisco, de esa región de los Altos, de donde hay paisanos así, Álvaro. Sí, como Ramón Muñoz, el senador, que también es de ese municipio alteño. Oye, pero entiendo que tu patrón de comportamiento, no solamente de Emilio González Márquez en particular, sino de muchas autoridades a nivel de gobiernos estatales que han hecho... Álvaro, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte, como siempre. Gracias, Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi paisano. Fíjate, Ricardo, bueno, Emilio González Márquez es de Lagos de